Hola, soy Jonathan Mortera, soy médico geriatra e internista y vamos a hablar de lo que es la falla renal en el adulto mayor. Insuficiencia renal es una enfermedad muy común en el adulto mayor. Se puede asociar incluso al envejecimiento el daño en la función renal. Muchos de nosotros hemos visto cuando te haces un laboratorio de sangre esta etiqueta que dice si tienes de 120 a 90 mililitros minuto, si tienes de 90 a 60, 60 a 30, 30 a 15 y 15 hacia abajo. Eso se llaman estadios de la función renal. Es normal, sin evidencia de daño renal, que estés por arriba de los 60 durante toda tu vida. 60 mililitros minuto es lo que normalmente producimos, es decir, en un minuto producimos 60 mililitros de orina. No necesariamente esa orina se acumula en la vejiga y después, cuando ya juntas una cantidad exacta, la puedes excretar. En ese sentido, toda esa producción se produce a nivel renal, en ambos riñones, y de ahí nosotros podemos cuantificar cuál es la función renal real. Se considera que a partir de los 40 años empezamos a perder 1 mililitro minuto cada año. Es decir, alguien que tiene 100 a los 70 años de edad, pues no va a necesitar probablemente tratamiento renal porque va a tener un funcionamiento renal suficiente para el resto de su vida. Va a perder 30 mililitros pensando en que llega a los 100 y eso hace que este paciente pues no tengamos tanta preocupación con sus riñones, salvo que haya algún estímulo agudo que pueda dañarlo. Al contrario, un paciente que a lo mejor tiene 60 a 70 mililitros minuto de depuración basal de esta cantidad medida y que tenga 40 50 años, pues sí nos preocupa porque es potencialmente a los 80 90 años que este paciente ya va a andar rondando los límites hacia diálisis. Los estadios de la función renal se dividen para fines prácticos, pero está el contexto de agudo y crónico. Agudo es cuando hay un cambio repentino en la función renal y tienes evidencia de que estaba normal antes. Dejó de orinar, se deshidrató, tuvo algún insulto, tuvo alguna infección grave, etc. Hay muchas causas para la determinación de un paciente renal agudo, pero esta se suele corregir antes de 3 meses, claro, con el debido tratamiento y obviamente en las mejores circunstancias. Un daño crónico es aquel que persiste por más de 3 meses. Se ve este cambio progresivo en la función renal. Al final de cuentas medimos proteínas en la orina, que estas proteínas lastiman el riñón y siguen generando un daño perpetuo en el mismo. De hecho, la base del tratamiento es tratar de restringir que esas proteínas pasen por el riñón para evitar que siga habiendo ese daño en el mismo. No solamente va con ello, sino también la excreción de toxinas, la excreción de electrolitos, la acumulación de agua o retención de líquidos. Todas estas condiciones nos pueden simbolizar grados o urgencias necesarias para tratar esta enfermedad. Si ninguna de estas se presenta, digamos, solamente hablando por la depuración, diciendo los mililitros minuto que tienes, hablamos de 60 a 30, una etapa 3 del riñón, y la solemos dividir en 2 etapas. La etapa 4, que sería de 30 a 15, que también se puede llegar a dividir en 2 etapas, y la etapa 5 o terminal, que es abajo de los 15 mililitros minuto. En ella es en donde existe ya la valoración de una diálisis como un tratamiento sustitutivo de la función renal, es decir, funcionar como los riñones y sacar este exceso de toxinas, agua, alteraciones que se encuentran dentro de la sangre que se pueden corregir y que se tienen que filtrar de alguna manera. De lo contrario, causarían un daño o incluso la muerte del paciente. Hablando como tal de la enfermedad renal, sabemos que hay múltiples factores asociados. Los principales están dentro del síndrome metabólico. La presión alta o la diabetes pueden ser condicionantes de daño en el funcionamiento renal. Hay escenarios hereditarios, incluso enfermedades poliquísticas, quistes en el riñón, cáncer o algún otro tipo de enfermedades como tipo inmunológicas. Hay una amplia gama de enfermedades que pueden generar daño en el riñón y condicionar que estos se perpetúen, ¿no? Ahora, no solamente eso, también está el ácido úrico, los niveles de colesterol y triglicéridos como parte del mecanismo aterosclerótico, con nefrotóxicos, es decir, medicamentos que sabemos que se depuran a nivel renal, es decir, se filtran por el riñón y eso puede lastimar el riñón de alguna manera. Estos medicamentos muchas veces también solamente por sí solos causan otros efectos adversos. Entonces también siempre es una revisión minuciosa de los medicamentos para valorar la función renal. Ya con esto podemos establecer
al final la causa que está condicionando la falla renal y sobre eso ver qué tratamiento vamos a hacer. La principal parte es desde hacer dieta, desde tomar suficientes líquidos, de cuidar la ingesta de proteínas, de evitar la ingesta de sal y el descontrol metabólico, que la glucosa no se suba, que todos los valores estén dentro de rango, vigilar el potasio, el magnesio, vigilar los electrolitos que también son importantes. Ya con esto también hacemos lo que se llama nefroprotección. Dentro de esa tenemos los pilares de los medicamentos bases que van encaminados a evitar que los ejes contrarreguladores del sistema que aprieta los vasitos, las arterias antes del riñón, funcionen de manera ineficaz, que serían por ejemplo los antihipertensivos. En este caso, los YECAS o ARA2, telmisartán, enalapril o ese tipo de medicamentos pueden ayudarnos a proteger de manera directa al riñón. Obviamente ya mencionamos que el control de los otros factores también tiene que estar bien delimitado. Hay otras sustancias que se han tratado de implementar para la protección renal, como medicamentos que inhiben a la aldosterona. Pueden usar por ejemplo sales que contrarresten los ácidos. También hay aminoácidos que se pueden usar de manera ideal, como los alfa-cetoanálogos, o en ese mismo sentido ya hay probióticos renales que nos ayudan a evitar la formación de productos nitrogenados. Hay muchos factores que tenemos que voltear a ver, pero desgraciadamente esto sabemos que por solo la edad va a ir avanzando. Entonces sí podemos planear anticipadamente y tratar de prolongar lo más que se pueda el funcionamiento renal para que con ello se tome la decisión lo más tardía posible o en el mejor tiempo posible sobre el pronóstico del paciente. Si es un paciente joven, pues puedes plantearle la diálisis de una manera adecuada porque sabes que tiene mucha esperanza de vida. Pero si ya es un paciente añoso, si ya es un paciente mayor, probablemente no puedas o a lo mejor ya no valores tan fácil el tema de la diálisis. Ahora, hay dos tipos de diálisis. Una es la hemodiálisis y la otra es la diálisis peritoneal. Prácticamente en el medio privado tenemos solamente la hemodiálisis. La diálisis peritoneal es una medida eficaz que se suele usar también en las instituciones, que nos facilita que el paciente la haga en casa y que con esta se evite llevar al paciente al hospital o a la institución en donde se vaya a dializar. Ambas son efectivas, ambas son buenas. Al final de cuentas es recordar que estas funcionan como riñones externos, sacar las toxinas, mejorar ese equilibrio y hacer que ese paciente pueda vivir más. La base del tratamiento sigue siendo la calidad de vida. Es decir, si este paciente no se dializara, probablemente tendría peor calidad de vida que si se dializa. Además de que sumamos que conforme el daño en el riñón se va haciendo, se puede ir perdiendo también otras cuestiones asociadas, como por ejemplo la vista, los nervios de los pies y tener neuropatía, simplemente tener un infarto. Hay muchas otras condiciones asociadas a estos cambios, pero lo que es importante es que este paciente tenga calidad. Obviamente todos estos tratamientos tratan de prolongarlo, pero manteniendo la calidad de vida, como les decía. Suena algo ambiguo, pero conforme el paciente tiene más daño en el riñón, probablemente tome muchos más medicamentos. Eso es algo muy relevante, es algo que normalmente el paciente pregunta en la consulta: oiga, ¿y no me van a hacer daño tantas medicinas? Antes tomaba una y ahora tomo 2, ahora ya tomo 10. ¿Qué es lo que va a pasar con mi cuerpo? Lo que estamos tratando de controlar es ello, que el riñón no se salga de control y tratar de prolongar. También se tiene que evaluar la anemia, el calcio, algunas otras condiciones asociadas también en ello, para determinar si no necesitas otro tipo de suplementos asociados. A lo mejor es ácido fólico, hierro, eritropoyetina, muchas otras cosas más se pueden dar en el paciente renal. Además, a lo mejor también algo para el ánimo o algún tratamiento eficaz para la diabetes, para la presión, subirlo o cambiarlo a insulinas, porque también empieza a haber muchos medicamentos que no se ajustan en función renal, es decir, están contraindicados. Por ejemplo, uno de ellos es la metformina, muy usada en el control de la diabetes. Después de 1.5 o una pérdida considerable de la función renal ya en los laboratorios determinada por la depuración, podemos prescindir de ella. Al final de cuentas, se tienen que hacer estos ajustes de manera dinámica y valorar el mejor tratamiento para el paciente. El nefrólogo es el experto en ello, pero nosotros como geriatras o como internistas hacemos uso de ello. Lo que podemos hacer es seleccionar al paciente adecuadamente, llevarlo a la plataforma de diálisis. Podemos nosotros incluso iniciar el proceso y muchas veces sobre el Inter se requerirá el apoyo interdisciplinario. Una nutrióloga con enfoque renal va a ser necesaria durante la misma para que nos diga qué puede comer, para que nos diga qué debe de hacer en cuanto a su dieta diaria. Muchas veces es cambiar todo un hábito y bueno, obviamente también hacer ejercicio, tener esta rigurosidad con la ingesta de líquidos, evitar cosas que lastimen los riñones o al final de cuentas simplemente tener
tener el control de las enfermedades sea adecuado para tener la mejor calidad con ello. Encontrar estos laboratorios con estos marcadores sí tiene que poner la consideración para que podamos revisarnos y podamos atendernos de una manera eficiente. Obviamente, si ya tenemos el contexto de las enfermedades previas como la diabetes o las que ya he mencionado, pueden ser otra causa que tengamos que evaluar. La enfermedad renal requiere un enfoque multidisciplinario. No es solamente un área única la que la trata. Sin embargo, si se ve todo este enfoque, se puede llevar a la dirección correcta a cada paciente, escogiendo los mejores tratamientos o la mejor selección de tratamientos en cada paciente. Se puede llegar a tratar de prolongar lo más que se pueda la vida, dando calidad. Gracias por llegar hasta aquí en este video. No olvides dejar en los comentarios qué otro tema te gustaría tratar. Suscríbete al canal y déjanos un like.